Hola de nuevo mis queridos amigos y seguidores de este canal. Después de un periodo vacacional, de vacaciones del verano, vamos a retornar con nuevos tutoriales. Con una nueva serie de tutoriales que en esta ocasión estarán dedicados a los sistemas de reproducción de sonidos, de música y de charlas, en fin, todo lo que es la reproducción por otros medios que no sea la radio. Esta serie de tutoriales estará dividida en varios apartados y en función de la duración de cada tutorial, pues lo dividiremos en una o dos partes. Pues sin más preámbulos, vamos a ver cómo vamos a dividir estos tutoriales y de qué se van a componer. Vamos a ver ahora los temas que vamos a tratar en esta nueva serie de tutoriales. Vamos a ver todo lo que es el tema de los tocadiscos, el tema de los magnetófonos, la radioestereofonía y lo que estuvo en auge en los años 70, el hilo musical. Estos son los 4 temas que vamos a tocar en esta serie de tutoriales. El índice de los tutoriales sobre los tocadiscos los vamos a dividir en varios capítulos. Primero veremos un poco la historia de evolución del tocadiscos. Luego veremos, para comprender un poco cómo funciona, veremos muy brevemente cómo son los discos de vinilo, cómo se fabrican. Y luego ya veremos los tocadiscos profesionales, ya echaremos un vistazo. Luego los tocadiscos semiprofesionales y los tocadiscos ya normales. Y en estos tipos de tocadiscos normales, pues nos centraremos en los tocadiscos, los que son los fijos, donde están en una ubicación fija. Luego los incorporados a los radioreceptores y luego a los de maleta. En principio vamos a verlos con los amplificadores a válvulas y también más adelante los veremos con los esquemas de los que llevan amplificador ya a transistores. A recordar brevemente los principios de los grabadores de sonido tocadiscos. El primer aparato grabador y reproductor de sonido fue el fonógrafo de Thomas Alva Edison en la década de 1870 a la de 1880. Aquí veis una foto que está haciendo una grabación Edison en su laboratorio. Y este era el grabador de Edison, o sea, el fonógrafo. El fundamento era que las formas de onda de vibración del sonido se registraba como las desviaciones físicas correspondientes a una ranura en espiral grabada sobre la superficie de un
cilindro de cartón forrado con papel de aluminio. Y para reproducirlo se rastreaban las ranuras producidas sobre el cilindro, y por lo tanto el lápiz vibraba, y este hacía vibrar un diafragma. Aquí podéis ver un diafragma de un gramófono antiguo, que producía ondas de sonido y que se acoplaban al aire a través de un cuerno o bocina. Este es un clásico gramófono. En la década de 1870, Alexander Graham Bell realizó unas mejoras, introdujo el grafofón, que es este de aquí, que era lo mismo que el gramófono, pero que incluyó los discos de cartón cilíndricos revestidos de una cera dura. Posteriormente, a la década de 1890, Emilio Berliner inició la transición de los cilindros de los fonógrafos a discos planos, con un surco en espiral desde la periferia al centro, al que llamó gramófono, que es este de aquí. Y de aquí ya se pasó a los tocadiscos que conocemos y que estudiaremos nosotros en este tutorial. Pero antes de pasar al estudio de los tocadiscos, vamos a ver brevemente también cómo se fabricaban los discos que conocemos como microsurcos o vinilos. Aquí tenemos una serie de imágenes de los diferentes tipos de discos. Inicialmente los discos fueron fabricados en goma laca, que iban a 75 revoluciones por minuto. Estos discos tenían una profundidad muy grande del surco y eran muy frágiles. Estos discos fueron reemplazados sobre los años 1945-48 por la compañía Columbia Records, por los de policloruro de vinilo, del que reciben el nombre. Fueron una evolución mejorada de las anteriores discos. Estos discos disponen de un surco de menor grosor y menor profundidad, por lo que también se le llama microsurcos, y giran a menor velocidad, o sea, 33 revoluciones por minuto. Bueno, no son exactamente 33 revoluciones por minuto, son 33,1, o sea, que es una medida un poco extraña, permitiendo una mayor duración, excediendo muchos discos los 30 y hasta 40 minutos por cara. Luego estos discos también se hicieron en un formato más pequeño, de 45 revoluciones por minuto, y luego también se hicieron varias versiones con diferentes colores y transparentes. En fin, fue toda una evolución de estos discos que principalmente al principio fueron de goma laca. Y estos son los diferentes discos de vinilo que os podéis encontrar. La forma de hacer los discos es muy peculiar. El disco de vinilo es una placa circular que lleva en ambas caras un surco en espiral grabado desde el borde exterior al interior.
en la que la grabación de sonidos está codificada analógicamente. Sobre los años 1930 se dio una técnica que permitía grabar dos señales a la vez en una sola pista, aprovechando el movimiento vertical y el de profundidad, y el movimiento horizontal, más de izquierda a derecha y menos de izquierda a derecha, reproduciendo así un sonido estereofónico. Los discos de vinilo se suelen contener unas 260 surcos por pulgada, que viene a ser más o menos unos 100 surcos por centímetro. La fabricación de los discos de vinilios, lo primero que se hace es una matriz de metal, que es el máster, que es el primer disco que se graba. A partir de este disco se graban unas matrices de metal, varias matrices, y luego el vinilio es prensado en caliente por estos discos. O sea, con prensa hidráulica se someten a una gran presión y con temperatura. Y ya salen los discos de vinilo. Y podemos ver el disco máster, y aquí los discos de vinilios con la prensa, y aquí pues unas imágenes de las agujas en los surcos. Y aquí unos surcos de un disco de vinilio. Este está aumentado a microscopio unas 200 veces y estas unas 2000. Y esto es más, o sea, a grosso modo, cómo se graban los discos. Luego, cuando veamos ya cómo funcionan los tocadiscos, veremos cómo se extrae el sonido de estos discos. Vamos ahora a ver si con el microscopio que tenemos aquí del laboratorio, cogiendo un disco de estos que tengo yo de mi colección por aquí, vamos a ver si podemos ver los microsurcos. Pondremos el disco y sí que se ven, Ahí. A ver. Vamos a darle un poco de zoom a esto. Un poco más para arriba. Ahí está. Pues ahí están los surcos del disco este. Más que nada como una curiosidad, para que lo vieseis, perdón. Los tocadiscos, como hemos dicho, se pueden dividir en tres grupos diferenciados entre sí, que son los tocadiscos profesionales, los semiprofesionales y los normales. Los discos profesionales se difieren de los otros modelos en sus refinamientos técnicos de especial calidad y por la carencia casi absoluta de automatismos. Mientras que los tocadiscos de tipo semiprofesional llevan o suelen llevar automatismos que los difieren, ya he dicho, de los profesionales, como pueden ser el levantamiento del brazo, la posición al inicio, el paro automático y vuelta del brazo a reposo, que estos no lo llevan los profesionales. Otra cosa que tienen los profesionales es el tipo de motor, que llevan motores de tipo sincrónico, de estéresis,
o de inducción de 4 polos. Y en la transmisión del plato suele ser muy homogénea y se realiza por medio de correas en los cabezales, y van regulados también, los platos van regulados ópticamente. Como veis aquí, esto lleva toda una serie de ranuras y un lector, y que regula y estabiliza la velocidad, cosa que los semiprofesionales pues no lo llevan. De todas formas, los profesionales se suelen utilizar en estudios de radio, en discotecas, en fin, en ese tipo de eventos. Y los semiprofesionales son los que están normalmente en gente que le gusta mucho la música de alta fidelidad, que les encanta el sonido, y bueno, son tocadiscos que suenan muy bien, son, ya digo, llevan muchos automatismos, y son los que, ya digo, están más difundidos en la gente que son sibaritas de la música. Y luego tenemos los normales, que estos son los que más o menos tienen mucha gente, al ser bastante más económicos. Estos tipos, pues, de los normales se subdividen en varias categorías. Estos normales también suelen llevar automatismos de paro, y algunos de elevación, pero normalmente suelen llevar, o sea, el automatismo solamente de paro. Así como estos llevan paro, levantamiento del brazo, posicionamiento al inicio, final, o sea, apagado al final, y vuelta a reposo del brazo. Esos no lo suelen llevar. Y dentro de esta gama de normales podemos distinguir 3 tipos: los fijos, los incorporados a radioreceptores, y los de maleta. Los fijos, que normalmente suelen estar encima de un mueble, tienen que llevar un amplificador, porque estos giradiscos no llevan amplificadores, solamente llevan el plato y el brazo con la aguja y el cambio de revoluciones. Suelen llevar el automatismo de paro y puesta en marcha, y poca cosa más. Pero ya digo, como estos no llevan amplificación, hay que ponerles un amplificador. En cambio, los que están incorporados a los radioreceptores, pues los pickups o tocadiscos, utilizan la parte de baja frecuencia, de salida de baja frecuencia de los receptores de radios, y para amplificar la señal. Se utilizan la parte amplificadora final del receptor de radio. Y también no suelen llevar automatismos, excepto del paro. Pero la aguja queda posicionada al final y hay que llevarla manualmente otra vez a su posición inicial. Y para arrancarlos, pues también hay que darles un golpecito hacia la derecha, un impulso hacia la derecha, y situarlos sobre el primer surco de los discos. Hay otros tipos que van incorporados a radioreceptores, que sí que llevan ya unos automatismos, pero son ya equipos ya más modernos. Y luego tenemos los de maleta, que estos se hicieron muy populares en la década de los años 70, finales del 60, 70,
en las fiestas, en los famosos guateques, fiestas caseras, por la facilidad que tenían para transportarlos. Eran bastante económicos y hacían su función. Y podían llevar discos normalmente de 33 revoluciones y de 45. No eran automáticos, eran manuales, pero ya digo, fueron muy populares en aquellos tiempos. Y estos son los tipos de tocadiscos normales que nos podremos encontrar normalmente. Estos tocadiscos, la amplificación la llevaban interior y era a válvulas, llevaban una válvula. Y ahora ya lo que vamos a hacer es analizar el tocadiscos. Nosotros nos centraremos en este de maleta, que es el que yo tengo aquí preparado. Lo desmontaremos para ver todos los distintos sistemas que llevan, tanto mecánicos como eléctricos, en sus distintas partes. Vamos a ver ahora las partes que se compone un tocadiscos normal. Esto lo podríamos dividir en dos grupos, uno que es la parte eléctrica y la parte mecánica, que son dos partes totalmente diferenciadas una de la otra. En la parte eléctrica tenemos la parte de lo que es la amplificación del sonido, luego la extracción del sonido del disco, como lo extrae, y la tracción del plato. Esto en resumen es un motor. Y la parte mecánica, pues tenemos el cambio de velocidad, el paro automático, el regulador de velocidad, el dispositivo de levantamiento del brazo, que lo lleva, el regulador del peso de la aguja, el control de la velocidad, los cambiadiscos, que es un sistema que llevaban estos tocadiscos, varios tocadiscos, y las averías. Vamos a ver ahora primeramente lo que es la parte eléctrica. Este es el esquema eléctrico de un amplificador de audios para un tocadiscos normal. Este es un amplificador que podéis encontrar en muchos tocadiscos, sobre todo de maletas, que es un amplificador que va muy bien, muy sencillo, y que digo que lo usaron muchas marcas para hacer la parte de amplificación. Como veis, es un amplificador que es muy sencillo, tiene muy pocos elementos, está basado en la válvula, la ECL86, que es un triodo pentodo alimentada a los filamentos a 6,3 voltios. Bueno, aquí está representada en tres partes porque estos esquemas, pues las lámparas las dividen en tres secciones, pero es solo una válvula. Es la parte del triodo, la parte del pentodo, y esto es los filamentos. Luego veremos el datasheet y veremos sus características. El sonido que lo extrae la aguja pasa a través de esos potenciómetros, que esto es un potenciómetro de 500K, que es el de volumen, que es un potenciómetro logarítmico, que va sobre el mismo eje que el interruptor de encendido. Este cable que une la aguja o la cápsula del tocadiscos a la parte del amplificador
está con cable blindado, ¿eh? Lo hemos representado aquí con un cable blindado que va a masa. El de volumen va al potenciómetro de tono, y el del potenciómetro de tono va a la reja control de la sección del triodo, que nos da una preamplificación del sonido. Este sonido ya preamplificado pues nos pasa a la reja control de la parte del pentodo, perdón, y esto ya nos lo amplifica y ya nos pasa al transformador de salida de audio. La impedancia de esta válvula, y como es lógico del transformador, son de 7000 ohmios, y la salida de 5 ohmios, que lleva también el altavoz de 5 ohmios. Como veis, el sistema de amplificación ya no puede ser más fácil. Y la parte de alimentación, pues es un filtro PI con tres condensadores electrolíticos y 2 resistencias. La rectificación la hace con un rectificador de germanio, un puente de germanio. Algunos casos los podéis encontrar también de silicio, pero en este caso es germanio, y una transformación de alimentación. El interruptor pues nos da alimentación a la parte del amplificador y al mismo tiempo a el motor, que a través de la interrupción que lo acciona el brazo del pickup, del brazo del tocadiscos, nos pone en marcha el motor. Lleva 2 devaneos de salida, una para la alta tensión y una para los filamentos. Aquí tenemos una tensión de 250 voltios, aquí nos la amplifica y nos sale aquí. Después de la rectificación tenemos 275, en este punto tenemos 210, en el ánodo de la parte del pentodo tenemos 250 y en el ánodo del triodo 105. Bueno, y estas son las tensiones, el cambio de tensión, 125, 220, y esto es todo lo que tiene este amplificador. Luego ahora lo veremos físicamente. Aquí está el datasheet de la válvula. Como veis, es un triodo pentodo de haz. Está alimentado a 6,3 voltios. Y bueno, y tenéis ahí todas esas características y el ejemplo de un conexionado. Esto lo voy a dejar, como siempre, tanto el esquema como el datasheet abajo del vídeo, la información técnica. Y ahora sí vamos a pasar ya a ver físicamente el amplificador. Para las prácticas de este tutorial vamos a utilizar este tocadiscos que tenía por ahí guardado en un almacén, y lo vamos a utilizar para hacer las prácticas. No sé cómo estará, porque hace muchos años que no lo tocaba. Y es un tocadiscos de maleta, normal, mono, no es estéreo, pero bueno, ya veremos todo el amplificador, veremos los mecanismos que lleva, que son muy normales en casi todos los tocadiscos de este tipo. Y desmontaremos ahora el amplificador para mirar toda la parte eléctrica, el motor, en fin, todo lo que son las partes eléctricas, y luego ya miraremos lo que son las partes mecánicas. Así que vamos a desmontar el amplificador y miraremos a ver cómo es y cómo funciona. Bueno, pues ya tenemos desmontado todo lo que es la parte eléctrica del tocadiscos. Este es el amplificador, como podéis ver, o sea, lleva poca cosa.
Hemos desmontado también el motor, porque lo vamos a probar todo fuera. Y claro, el motor viene con el tema, con toda la parte de tracción, como es lógico. El cambio de tensión, este de aquí, y los potenciómetros de encendido y volumen y tonos. Esto es el cambia velocidades, cambia el selector de velocidades, que lleva 16, 33, 78 y 45. Pero bueno, ahora lo que nos vamos a centrar es en el amplificador. Este es, a ver si lo podemos enfocar un poco más. Este es el transformador de entrada, de alimentación. Este es el de audio, de salida de audio. Esta es la válvula, la ECL86. Y aquí un condensador que lleva, que es triple. Son 3 condensadores en uno, como vimos en el esquema. Bueno, lleva por abajo un pequeño circuito impreso de aquellos tiempos. Y bueno, y esto es todo lo que lleva este amplificador. No lleva lámpara rectificadora, la rectificación la hace con un puente de diodos de selenio. Imagino que debe ser que es este. Es un puente rectificador, y por aquí abajo pues nada, 4 resistencias y 4 condensadores, como vimos en el esquema. Ahora lo primero que haremos, antes de ponerlo en marcha ni nada, será comprobar la válvula, porque ya digo, yo no sé estas válvulas como si están bien o si no están bien, porque no hace mucho tiempo que no tocaba esto. Esta es la ECL86, que es un triodo pentodo de haz. Estas lámparas tenían muy buena amplificación, y para eso se usaban para estos tocadiscos. Serán tocadiscos de bajo coste, como es lógico. Bueno, pues nada, ahora lo primero que haremos será verificar la válvula con el comprobador de válvulas, con el comprobador de lámparas. Vamos a poner esto por aquí y vamos a poner el comprobador de válvulas y a comprobar la válvula. Bueno, pues ya tenemos puesto el comprobador de lámparas con su medidor, y vamos a colocar la lámpara en su zócalo, que es el Z9, zócalo 9, que es una lámpara Nova. La pondremos aquí y ahora haremos los puentes. Cogeremos la tabla de las válvulas, y cogemos la ECL86, que es esta de aquí, y haremos los puentes pertinentes. Primero lo que hay que hacer es poner esto, muy importante siempre, la tensión de filamentos a su correspondiente tensión, 6,3 voltios. El puente número 1, el 1 dice que va al B, o sea que empezaremos a hacer puentes, el 1 al B, el 2 al A, tres y 4 son filamentos, no, perdón, lo he hecho mal, me he saltado uno. Pues hay que ir con cuidado, porque a veces está mal, este no era aquí. B, el primero y segundo al B, el tercero
el tercero al A. Ahora sí. Ya me extrañaba a mí que no me sonaba el patillaje de los filamentos. El 4 y el 5 a filamentos, ahora sí, ahora me cuadra más. El 6 al A. 6 al A. 7 y 8 al B. 7 y 8 al B. Lo tenemos. Y el 9 al A. Bueno, pues ya tenemos todos los puentes hechos y ahora nos dice que el potenciómetro de mando tiene que estar a la posición más o menos 84, por ahí. Está conectado todo y ahora le daremos tensión y esperaremos un momentito a que caldee la válvula. Miraremos, ahora lo podemos mirar mientras caldea si está en cortocircuito. Pulsamos pulsador. No, no está en cortocircuito. Y ahora pues lo pondremos en emisión. Y el indicador nos tiene que marcar a ver cómo está la válvula cuando le demos al pulsador. Como sabéis, la zona negra es malo y cuando entra dentro de la roja es que está bien la válvula. Le pulsamos y está perfecta, casi a fondo de escala. O sea que la válvula está perfectamente. Como podéis ver, ahora voy a volver a pulsar y está bien. O sea que está perfecto. Bueno, pues ahora ya sabemos que la lámpara funciona bien. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a probarlo, a ver si funciona. Esto es, aquí tenemos la entrada de tensión, que le conectaremos la tensión, la alterna, entrada alterna, entonces interruptor y el potenciómetro de volumen. Y este es el potenciómetro de tonos, volumen, interruptor y tono. Este cable de aquí es la entrada de audio, que va directamente a los potenciómetros y del potenciómetro lleva al amplificador, y luego la tensión alterna, que es un interruptor doble, o sea, corta fase neutro, los dos polos, va al cambio de tensión. Con mucho cuidado con esto si lo desmontáis, porque la guía es un pitorro, una hendidura que lleva debajo del plato, que luego lo veremos. Y el motor. Ahora vamos a olvidarnos del tema de arrastre. Esto sería aquí en medio, iría el interruptor de la puesta en marcha. Y cuando accionamos la palanca del plato, pues se nos pondría en marcha. Los dos lo haremos a mano. Y ahora pues pondremos la válvula otra vez en su sitio. Y ahora, ahí está.
Estos zócalos son muy buenos porque presionan mucho. Claro, estos tocadiscos, siempre quieras o no, un poco de cimbreo siempre tenían. Y el transporte y esto, por esto hacían estas cositas, poner buenos materiales, en este caso los zócalos. Bueno, voy a ponerlo así, que no se caiga. Ahora le conectaremos tensión alterna. Aquí el interruptor. Pues hay que ir con mucho cuidado porque a veces tiene malas pasadas. Tenemos se lo dejaremos aquí a punto de conectarlo. Hemos puesto también el oscilador en marcha y vamos a inyectarle una señal de baja frecuencia, como es lógico. Se la inyectaremos al cable este que hemos dicho, positivo y el negativo. Tenemos conectado el oscilador y ahora hay que conectar unos altavoces, un altavoz, si no, tampoco no. Luego lo probaremos con música. Habrá que mirar a ver cuál ponemos por el tema de siempre. De los derechos de autor de YouTube. Y estos de aquí, estos dos son, este violeta y este verde, son las salidas del altavoz. El altavoz en principio tenía que ser de 5 ohmios, pero yo no dispongo de ningún altavoz de 5 ohmios. Podríamos poner el del tocadiscos, pero bueno, me imagino que con este que tenemos aquí para hacer una prueba nos va a servir. Así pues que vamos a... Necesito unos pincelitos ahora aquí. Ahí está. Venga. Bueno, este, como sabéis, no tiene polaridad. Y ya lo tenemos. Vamos a conectar la clavija a la corriente y lo probaremos a ver si funciona. Bueno, pues ya le hemos puesto una señal y vamos a darle volumen y se tiene que oír el pitido. ¿Veis? Ya está. Y el tono pues también se tiene que variar. También varía. Y ahora, suponiendo que cogiésemos el brazo del portagujas y lo accionásemos, el motor se nos pondría en marcha. Exacto, el motor ya gira. Esto no gira porque, claro, el plato lo tiene que presionar algo. Claro, tengo revoluciones muy bajas. Ahí está. ¿Veis? Ya la rueda ya gira. La rueda está... Bueno, no sé si lo apreciáis porque tenía la mano delante, pero...
Ahora me voy a electrocutar. A quitar el pitido. ¿Veis? Ya como gira. Y cuando para se para el motor. Se para cuando se termina el disco, el motor se para, pero el amplificador sigue funcionando. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver si ponemos una cancioncilla a través del PC, del ordenador. Buscaremos una, a ver, que no tenga derechos de autor por aquí. A ver cuál podemos poner para que veáis cómo funciona el amplificador. Vamos pues a poner una canción de estas que tengo sin derechos de autor y a ver qué tal. Más que nada para que veáis cómo suena. Vale, pues vamos allá. Si tuviese un altavoz de 5 ohmios sonaría mejor, porque ahora el sonido lo estoy sacando a través de uno de 8. Bueno, pues ya está probado el amplificador. Y esto es todo lo que lleva de parte eléctrica este tipo de tocadiscos. O sea que más fácil no lo puede ser. Ahora ya, después de haber visto toda la parte eléctrica, lo que haremos será ver ya las partes mecánicas. Las partes mecánicas de los tocadiscos comprenden el cambio de velocidad, el paro automático, la puesta en marcha, etc. Las realizaciones prácticas difieren de un modelo a otro y a veces la diferencia es bastante considerable. Como quiera que no es posible ilustrar aquí todas las realizaciones prácticas, nos limitaremos a exponer el principio de funcionamiento de los movimientos más comunes y más simples, que son los que llevan los tocadiscos que hemos visto que son los más sencillitos. Aquí podemos ver el sistema a fricción adoptado en algunos tocadiscos para conseguir las 4 velocidades de rotación del plato portadiscos. El motor del tipo de inducción con 2 polos dispone de un árbol vertical, este de aquí, que gira a la velocidad fija de 3000 revoluciones por minuto. Y va provisto en su extremo superior de una polea con 4 graduaciones, tantas como han de ser las velocidades del tocadiscos. Una rueda de goma que se puede subir y bajar por medio de una palanca, esta de aquí, es capaz de asumir 5 posiciones distintas. Si giramos esta palanca a través de este perfil, este eje sube y baja y nos hace subir y bajar la rueda de goma que se ajusta a los diferentes perfiles. En la posición más baja, que corresponde a la de reposo, queda a cierta distancia de la polea motriz y del borde del plato portadiscos, de manera que el motor pueda girar en vacío sin accionar el plato, o sea, en reposo. En la posición siguiente, la rueda de goma se apoya en la parte más gruesa de la polea motriz y el borde del plato portadiscos, transmitiendo el movimiento de rotación del árbol
del motor al plato con la velocidad de 78 revoluciones por minuto. En las otras posiciones de la palanca del cambio, la rueda de goma se adhiere a las siguientes graduaciones de la polea motriz, accionando el plato portadiscos a las otras velocidades reguladas, o sea, 45, 33, 16 y 16 revoluciones por minuto. Todo el sistema mecánico constituye el cambio de velocidades del plato portadiscos, que va montado conjuntamente con el motor para evitar que las vibraciones mecánicas del motor se transmitan al plato y al pickup, dando a la reproducción un efecto retumbante que sería muy desagradable. El plato portadiscos es usualmente de suspensión giroscópica, o sea que su manguito central, su eje, descansa en un perno fijo por medio de una pequeña esfera de acero, y este sistema permite la rotación con un mínimo de roce. Aquí vemos otro sistema de arrastre, que la rotación del árbol motor se transmite a una polea por medio de una correa. Esta polea que dispone de tantas gradaciones como velocidades dispone, y transmite a su vez el movimiento a una rueda de goma que, adhiriéndose al borde del plato del portadiscos, lo hace girar. O sea que el sistema viene a ser el mismo, lo que pasa que el eje va directamente al motor, y aquí el movimiento de la polea motriz es a través de una correa. La rueda de goma puede desplazarse también verticalmente, accionada por el mando manual del cambio de velocidades. Este mando permite a la rueda adherirse a las diversas graduaciones de la polea, determinando de tal manera las diversas velocidades de rotación del plato. O sea que, como he dicho antes, prácticamente el sistema de arrastre es el mismo. Este va directo el motor a la polea motriz, y aquí la polea motriz gira a través de una correa que va al motor. Pero yo digo, al final todo esto viene a ser lo mismo, tanto uno como otro. Vamos a verlo ahora en la práctica cómo es. Vamos a ver ahora el sistema de cambio de velocidades de este tocadiscos. Son muy sencillos también. Se llevan un motor, una ruedecita de goma, el eje del motor lleva la polea de tracción, que es de aquí con diferentes niveles, como podéis ver. Un muelle que le da fuerzas para que toque, que haga contacto. Este es el mando de cambio de velocidades, que esto lo único que hace es, a través de este perfil, puede subir o bajar este eje. Y lo que hace es, cuando giramos, que sube la goma de goma, la rueda de goma, pues sube o baja según las revoluciones que deseemos. Ya, como veis, el mecanismo ya no puede ser más sencillo. Esto va montado sobre unos muelles. Lleva unos por encima y otros por abajo, en los 3 puntos de anclaje. Si lo podéis ver bien, ahora os lo enseño. Llevan estos muelles. A ver si lo puedo fijar esto. Uno por arriba, uno por abajo, mejor dicho, y otro por la parte de arriba. Se van cogido con unas grupillas, y ese es el sistema que tiene de sujeción sobre el giradiscos para evitar vibraciones.
Y el plato, como es lógico, va aquí. Y esto pues, al rozar, pues esto gira y hace girar el plato. Ese plato, cuidado al quitarlo, porque tiene un truquillo, una cosita, que a veces la gente no se da cuenta, que es que aquí dentro, y entre este agujerito, lleva una bolita, que es la que hace que gire el disco suavemente sobre el eje que está fijo del tocadiscos. En el tocadiscos hay un eje, y entre el eje y esta bolita hay este agujero, se pone una bolita para que esto gire lo más suave posible. Y mucha gente, ¿qué pasa? Que se quita el plato. Cuando se quita el plato, la bolita se cae. A veces la gente no se da cuenta y luego empiezan los problemas. Y hay que tenerlo en cuenta al tema este. Y aquí otra cosa que se fastidia mucho, y lo tiene fastidiado, ya veremos cómo lo solucionamos, que es esta rueda de goma que con el tiempo se pone dura, se rompe, como ha sido este caso, está rota. Esto habrá que ver qué, porque estos recambios de estos, como lógico, no vamos a encontrar. Y tenemos que ver cómo lo podemos hacer. El tema está en hacer una goma nueva, pero esto no es tan fácil. Pero bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Y eso es todo en cuanto al cambio de velocidad. Como veis, muy poca cosa llevan esos cambios de velocidad. Los motores no se suelen estropear. Ya digo, aquí el problema más grande es esta ruedecita, que pierde diámetro, la goma se endurece, no hace buena fricción y el sonido no es bueno. O sea, otra cosa que os quería comentar, los platos llevan dos sistemas de anclaje de los discos, que es de los discos de 33 revoluciones, que es ese pitorrito pequeño, y para los de 45 le ponen este suplemento que va aquí, y para los discos mayores. Y eso es todo en cuanto al tema de fricción. Y aquí con esto damos por finalizado este tutorial. En el próximo tutorial ya veremos todos los otros mecanismos, que son casi la mayoría mecánicos, que es la puesta en marcha, el paro automático, la presión de la aguja, en fin, todos estos temas. Si queréis tener mucha más información sobre tocadiscos y diferentes modelos, yo os aconsejo que miréis la página del amigo en YouTube, el canal del amigo Tony, de electrónica antigua, que es muy interesante y tiene mucha experiencia en todo el tema de giradiscos, tocadiscos. En fin, yo os lo aconsejo. Os pondré el enlace al final del vídeo, así como los esquemas y toda la información técnica. Pues nada, dicho todo, ya será hasta próximo vídeo, que me imagino que será dentro de 10 o 12 días. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.